como ya vimos anteriormente, los núcleos supraquiasmáticos, nuestros relojes maestros, organizan la información que han recibido acerca de los ciclos ambientales, entre ellos el más importante, la alternancia de la luz y la oscuridad, la organizan para poder sincronizar a las demás funciones fisiológicas. Esta luz, por lo tanto, podemos decir que la luz ambiental es la principal señal sincronizadora del sistema circadiano. La luz es detectada a través de la retina, a través de unas células que son fotorreceptores circadianos. Estos fotorreceptores circadianos son distintos a los que se utilizan para el proceso de visión. Están principalmente localizados en las células ganglionares y en aquellas células ganglionares que contienen un fotopigmento que se llama melanopsina. Los axones de las células ganglionares forman lo que se denomina el tracto retino-hipotalámico, que concluye o termina en la zona ventrolateral de los núcleos supraquiasmáticos, liberando un neurotransmisor excitatorio que se llama glutamato. Ahora bien, ¿cómo hacen los núcleos supraquiasmáticos para comunicar o distribuir esta información a todos los demás componentes y a los órganos de nuestro organismo? Los núcleos supraquiasmáticos principalmente envían estas proyecciones nerviosas hacia otras áreas del hipotálamo y del cerebro medio y del tálamo. Pero dentro de todo este circuito neural, la retina y la glándula pineal constituyen uno de los principales componentes de este sistema neural circadiano. Estas estructuras interaccionan de una manera compleja con el sistema circadiano y principalmente con los núcleos supraquiasmáticos, formando un sistema fotoneuroendocrino. Este sistema es el que va a regular todos los ritmos diarios de nuestro organismo a través de la liberación de la neurohormona melatonina a través de la glándula pineal. De esta manera, los ritmos circadianos serían sincronizados a través de la retina por la luz ambiental y la señal neurohormonal de la melatonina es liberada por la glándula pineal en el transcurso de la noche. De esta manera, la glándula pineal cumple una función central dentro de todo este circuito neuroendocrino. A través del haz retinohipotalámico llegan fibras nerviosas a los núcleos supraquiasmáticos que se proyectan hacia la columna intermedio-lateral de la médula espinal. Las conexiones preganglionares que llegan a los ganglios cervicales superiores son los que inervan a la glándula pineal, que a través de los receptores beta-adrenérgicos van a liberar noradrenalina y van a través de un sistema de segundos mensajeros, como por ejemplo el AMP cíclico, son la señal que va a hacer que se libere esta hormona, la melatonina, hacia los terminales sanguíneos, hacia los vasos sanguíneos, y de allí se distribuye a todo el organismo. La glándula pineal se posiciona así como un órgano regulador de reguladores o un órgano sincronizador de todo el sistema circadiano. La melatonina se sintetiza a partir de un aminoácido que se denomina triptofano, que a partir de una hidroxilación se transforma en serotonina y una posterior hidroxilación y metilación llevan a la formación de esta neurohormona que se llama melatonina. La melatonina la sintetizan los pinealocitos, es secretada a la sangre y tiene una vida media muy corta, entre 30 y 40 minutos. Luego se metaboliza en el hígado a través de la combinación con el ácido sulfúrico y el ácido glucurónico, produciendo dos metabolitos que son los que circulan por la sangre y dan idea de los niveles de melatonina que tenemos los seres humanos. Los niveles normales de melatonina varían de la noche al día.
Los picos máximos de melatonina se dan alrededor entre las 2 y las 4 de la madrugada y tenemos un pico máximo entre 40 y 60 picogramos por mililitro en esos momentos. Sin embargo, la secreción de melatonina disminuye con la edad. Es así como a medida que envejecemos, los niveles de melatonina se van achatando hasta convertirse en un plató. Estos niveles de melatonina están en relación directa con algunas patologías y algunas circunstancias fisiológicas que ocurren durante nuestra vida. La melatonina y la glándula pineal cumplen un papel fundamental en este sistema circadiano, ya que son las responsables de transmitir a todos los órganos y tejidos la señal nocturna, es decir, cuándo es de noche para nuestro sistema circadiano. Hasta hay abundante información acerca de cuál es la función que cumple la glándula pineal en este sistema circadiano. Caminos neurales que emanan de los núcleos supraquiasmáticos son los que van a hacer que la glándula pineal secrete melatonina en forma nocturna, y es por eso que delinean lo que es la noche biológica. Varios autores concuerdan en que la melatonina sincroniza una multitud de ritmos diarios en células y tejidos, cumpliendo una función semejante a la de la luz en el medio interno. Es así como la melatonina recibe el nombre de sincronizadora o reguladora, o también de Zeitgeber. Aparentemente, la glándula pineal y su hormona la melatonina actuarían como sincronizadores internos del sistema circadiano. Mientras que la luz ambiental es el sincronizador externo, la glándula pineal y su hormona la melatonina es el sincronizador interno. Se han encontrado receptores de melatonina en todos los órganos y tejidos del organismo, y se cree que a través de estos receptores acoplados a proteína G se producen los corrimientos de fase melatonina inducido, que son capaces de sincronizar los ritmos circadianos endógenos al ciclo ambiental luz-oscuridad externo. Los desórdenes de los ritmos circadianos afectan al sueño y al estado de ánimo. La fisiopatología subyacente que comprenden a estas manifestaciones se explican por una desincronía entre el ciclo externo y el ciclo endógeno del individuo. Es así como algunos desórdenes que se manifiestan son, por ejemplo, algunos desórdenes en el sueño se manifiestan, por ejemplo, en el jet lag, hay problemas de sueño en los ciegos totales y, por supuesto, también en aquellas patologías que involucran la depresión estacional o también que tiene que ver con el aumento de la fase de oscuridad. En todas estas patologías, la melatonina o el tratamiento melatonina inducido ha sido benéfico, y eso se explica porque la melatonina es capaz de producir un corrimiento de fase de tal manera de sincronizar la actividad del individuo con el ciclo ambiental preexistente. Finalmente, en este módulo hemos visto cómo a partir de la retina y la glándula pineal, que son dos de los componentes importantes del sistema circadiano, son capaces de sincronizar y comunicar la información lumínica a todos los órganos y tejidos de nuestro organismo, y el papel fundamental que cumple la melatonina en la sincronización de todos estos ritmos diarios.